Hoy nuevamente hablaremos de endocrinología y una de las glándulas más interesantes es la hipófisis. La hipófisis, que más bien tendríamos que referirnos como hipotálamo hipófisis, es una glándula rectora que tiene influencia sobre otras glándulas del organismo, otras glándulas endocrinas. Dentro de ellas la tiroides, la adrenal, los ovarios, los testículos. Podríamos decir que es el gran director de orquesta de las glándulas endocrinas, donde la misión no solamente va a tener, como en algunos casos, algunos efectos directos de las hormonas, sino que va a ser el estímulo de la secreción de otras, la función principal. La hipófisis es una glándula muy pequeña y el hipotálamo es una porción del sistema nervioso central que está en íntima relación. Hay una gran cavidad que se llama el tercer ventrículo. En el piso del tercer ventrículo se encuentra el hipotálamo y se encuentra conectado a través de la hipófisis, a través de una pequeña prolongación. En conjunto de ambas es muy importante para interpretar las funciones endocrinas que tiene. Esta relación es extremadamente íntima. Hay que tener en cuenta que embriológicamente la hipófisis y el hipotálamo tienen orígenes que difieren sutilmente. Mientras el hipotálamo y una porción de la hipófisis que se llama neurohipófisis se originan de esbozos del sistema nervioso, lo que nosotros llamaremos adenohipófisis surge a partir de un origen totalmente diferente, que es la proximidad de lo que es la boca primitiva. Es decir, tiene un origen epitelial. Entonces, el hipotálamo es puramente nervioso, se proyecta hacia la neurohipófisis y hay una comunicación directa de naturaleza nerviosa con la misma, es decir, son axones que descienden desde el hipotálamo hasta las neurohipófisis, en tanto que la adenohipófisis, el tipo de conexión que tiene con el hipotálamo es de tipo vascular, ya que aquí existe también un sistema porta hipofisiario. Si ustedes recuerdan, los sistemas portas eran vasos sanguíneos que sufrían dos capilarizaciones. Hay una primera capilarización que se da en el hipotálamo, en una zona que llamamos eminencia media. Luego se forman unos vasos mayores que descienden hacia la adenohipófisis y es aquí donde forman una nueva capilarización. Como ya vamos a ver, esta vascularización está íntimamente relacionada con el tipo de relación que establecen el hipotálamo con la adenohipófisis. Bueno, acá es un esquema en donde se puede ver con mucha más claridad cómo, digamos, hay una primera capilarización en el hipotálamo, vasos mayores, unas venas, una segunda capilarización en la adenohipófisis y esto en la neurohipófisis, donde ustedes pueden ver donde se encuentran los centros a nivel del hipotálamo de las neuronas y los axones se proyectan hacia la neurohipófisis. Vamos a hablar de la neurohipófisis. Sabemos que hay axones que llegan a la misma. Estos axones van a transportar a un par de nonapéptidos, péptidos de cadena corta que se originan justamente en el hipotálamo, se transporta por el axón, se almacenan en la neurohipófisis y frente a un potencial de acción lo que van a hacer es liberarse. Entonces, la diferencia respecto a una neurona tradicional, en este caso, va a ser una neurona neurosecretoria, es decir, que no va a liberar un neurotransmisor, sino que va a liberar
una hormona y que se va a distribuir a través del torrente sanguíneo. Hay dos polipéptidos, uno de ellos es la oxitocina, que tiene una profunda influencia en la eyección de la leche, en la contracción de las células mioepiteliales, que lleva a que la leche que se encuentra en los acinos baje y se pueda ser secretada, puede ser eyectada y tiene efectos también sobre el músculo liso, varios músculos lisos, pero específicamente del útero, y tiene una gran participación durante el parto. En tanto que la hormona antidiurética, ya lo hemos visto, que tiene un profundo efecto en la reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores del riñón. Repito, la hormona se produce en los centros, sobre todo supraóptico y paraventricular. Cuando hablamos de centros nerviosos, hablamos de grupos de neuronas, suerte de sustancia gris inmerso, digamos, en el hipotálamo, y bajan las acciones de la neurohipófisis. En la neurohipófisis se van a almacenar estos componentes siempre como prohormonas y se van a eliminar luego de un potencial de acción. Veamos un poquito más la acción de la oxitocina. La oxitocina se libera debido a que existe una estimulación por parte de la glándula mamaria realizada por el ternero, eso en condiciones fisiológicas o bien en unas condiciones de ordeñe. Cualquier estímulo de la zona mamaria o el estímulo apropiado en la zona mamaria va a generar un impulso aferente que va a llegar a la médula. En la médula se va a transmitir hasta el cerebro y el cerebro va a generar ese potencial de acción que va a arribar al hipotálamo. Del hipotálamo ese potencial de acción a través de los axones se va a transferir a la neurohipófisis y la neurohipófisis va a liberar esta hormona. Esta hormona por vía sanguínea va a llegar finalmente a la glándula mamaria y lo que va a hacer que esas células mioepiteliales que rodeaban a los alvéolos mamarios se contraigan y liberen la leche. A esto llamamos eyección de la leche. Hay otro impulso muy importante que produce la liberación de oxitocina y es básicamente en el momento del parto, cuando el feto, digamos, está prácticamente próximo a salir, se encastra, digamos, de alguna manera en el cérvix uterino y acá hay un impulso que se transmite vía también a la médula, llega al cerebro y una vez en el cerebro nuevamente impulso en el hipotálamo, axones, neurohipófisis. La neurohipófisis secreta oxitocina, la oxitocina viajará por sangre para llegar al útero y favorecer las contracciones que son las responsables de que se expulse el feto. Así que estas son las dos funciones principales de la oxitocina. En relación a la hormona antidiurética, ya hemos estudiado su efecto cuando vimos la parte de renal. Ahora bien, vamos a pasar a hablar un poquito más de la adenohipófisis. La adenohipófisis se caracteriza claramente, digamos, como una forma de integración de lo que es el cuerpo todo con lo que pasa en el medio ambiente como el medio interno. El hipotálamo recibe tanto información externa, que pueden ser impulsos de tipo auditivo que tenga un animal, por ejemplo, un animal en celo ve el macho o una hembra, digamos, ve que hay un macho a través de sus olores o a través de la vista, la cantidad de horas luz, lo va a situar en qué época del año se encuentra, entonces va a integrar
esa información del medio ambiente, así como en algunos casos puede darse, digamos, cambios en el medio interno, cambio en la concentración de ciertas sustancias, los niveles de las hormonas sexuales, etcétera, pueden llevar a que el sistema nervioso central reconozca este problema, llega al hipotálamo y ahora vamos a ver cómo el hipotálamo influencia, digamos, a la hipófisis. Y lo hace a través de un grupo de neuronas. ¿Quiénes secretan estas neuronas? Nuevamente, neuronas neuroendocrinas que van a producir y almacenar en sus terminaciones lo que llamamos hormonas liberadoras. En el inglés se lo llaman releasing hormone. De ahí que uno puede ver al final de las iniciales que caracterizan los nombres y que son generalmente como nosotros usamos y llamamos a las hormonas, le ponemos la RH, ¿no? RH de releasing hormone, de hormona liberadora. Lo interesante es que en el hipotálamo existen estas hormonas neurosecretoras, pero van a volcar sus secreciones a el sistema porta hipofisiario, hacia los vasos sanguíneos, y van a viajar a través del sistema porta, a través de la circulación sanguínea a la hipófisis, y en la hipófisis lo que van a estimular estas hormonas liberadoras es la liberación de la hormona hipofisiarias o pituitarias. Muchas de las hormonas, como ya hemos mencionado, liberadas por la adenohipófisis son hormonas tróficas, es decir, hormonas que estimulan el mantenimiento de la actividad de otros órganos endocrinos. Bueno, por supuesto va a haber un órgano blanco. Como ya hemos visto y estudiado, el órgano blanco generalmente suele producir una hormona, una tercera hormona. Esta tercera hormona puede influenciar la secreción en la hipófisis teniendo un mecanismo de retroalimentación negativa. En algunos casos hay mecanismos de retroalimentación negativa, o puede haber una influencia en el hipotálamo, donde sí hay claramente unos muy buenos ejemplos de retroalimentación positiva, como la mayoría, que son mecanismos de retroalimentación negativa. ¿Qué significa un mecanismo de retroalimentación positiva? Cuando la presencia del producto final de secreción, la hormona 3, incrementa aún más la secreción, retroalimenta el circuito positivamente, incrementando a su vez un aumento de la misma hormona. Esto se da, por ejemplo, en un momento del ciclo estral donde los estrógenos estimulan la secreción de la hormona, digamos, que desencadena todo el proceso. La mayor parte son mecanismos de retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Que la hormona 3 va a influenciar sobre la hormona hipofisiaria o va a influenciar sobre la hormona hipotalámica, reduciendo la secreción. Es decir, hay un impulso que termina con el incremento de la hormona, y este incremento de la hormona hace que la hormona liberadora inicial se reduzca y por lo tanto la hormona trófica, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esa forma avanza lo que nosotros llamamos homeostasis, donde hay una tendencia a mantener el equilibrio. Por supuesto que todo esto está afectando lo que pasa en el medio interno, lo que acontece en el medio externo, y hay ciertos relojes biológicos que producen que las hormonas aumenten en ciertos momentos. Por ejemplo, una de las cosas más típicas, hay un ritmo de secreción durante la noche para la mayor parte de las hormonas y durante el día que es diferencial. Algunas hormonas se secretarán más de noche, otras se secretarán más de día, y bueno, eso está asociado al registro, de alguna manera, de lo que pasa con las horas luz. Bueno, vamos a presentar al revés. Vamos a presentar primero las hormonas que secreta la hipófisis, para luego presentar las que secreta el hipotálamo. Hay una hormona que se denomina prolactina. La prolactina tiene un profundo efecto sobre la glándula mamaria, aunque influencia en varios lugares del organismo. La
muchas de las hormonas las vamos a llamar simplemente por las iniciales. Y generalmente son las iniciales del inglés, por eso a veces nos van a costar. Pero una vez que uno lo incorpora realmente es mucho más fácil y mucho más inmediato directamente mencionarlas por las iniciales. La prolactina la llamamos por eso PRL. La hormona del crecimiento la llamamos GH. La GH viene de Growth Hormone. La ACTH es otra de las hormonas, viene de hormona adrenocorticotrópica, del inglés por supuesto, adrenocorticotrophin. Tenemos la TSH, que viene de hormona estimulante de la tiroide, hormona tirotrófica, y la LH, que viene de luteinizing hormone, hormona luteinizante, y la FSH de follicular stimulating hormone, también llamada hormona folículo estimulante en español. Tanto la LH como la FSH constituyen lo que llamamos gonadotrofinas porque tienen influencias tanto en los testículos como en los ovarios. La tirotrofina tiene influencia, la TSH, sobre la glándula tiroides. La CTH tiene influencia sobre la glándula, la corteza adrenal. Y la GH tiene a todo el cuerpo, por eso a veces se la llama somatotrofina como blanco, pero esencialmente tiene un profundo efecto sobre el hígado, donde estimula la secreción de otras hormonas también importantes, ¿no? Entonces casi todas estas, como ustedes ven, tienen un efecto trófico, es decir, influencia sobre otro órgano endocrino. Las hormonas hipotalámicas van a estar estimulando la secreción de estas hormonas. Hay otras hormonas hipotalámicas que van a tener un efecto inhibitorio. La mayor parte de ellas tiene una hormona que la estimula, solo algunas tienen hormonas que las inhiben. Por ejemplo, la GnRH, que viene de gonadotrophin releasing hormone, eso es tal vez la más importante porque tiene muchas aplicaciones para la reproducción de los animales y vamos a referirnos muchísimo de ahora en adelante. Así que recordar el término gonadotrophin releasing hormone. Tiene influencia sobre las gonadotrofinas, tanto la LH como la FSH. La TRH va a ser la que va a afectar la TSH. La CRH es la que va a aumentar la secreción de ACTH. La hormona de crecimiento es una de las hormonas que tiene un factor inhibitorio, el GIH viene de Growth Hormone, Inhibiting Hormone. Es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento y tal vez una de las más estudiadas desde el punto de vista zootécnico es la prolactina. Tiene tanto una hormona liberadora como una hormona inhibidora. En el caso de la hormona inhibidora, a diferencia de las otras hormonas liberadoras que generalmente son polipéptidos, en este caso es un aminoácido desaminado que es la dopamina. Vamos a hablar un poquito de la prolactina, ¿no? La prolactina tiene mucha importancia en el desarrollo de la glándula mamaria, en la lactogénesis, en muchas de las funciones de la glándula mamaria. Hay un efecto general sobre el metabolismo, pero nuevamente hay, como yo ya les mencioné, un factor que estimula la secreción y la dopamina inhibe la secreción. Esto, por supuesto, lo va a secretar el hipotálamo. Acá son los factores inhibidores o liberadores. A nivel de hipófisis se va a secretar la prolactina y bueno, la célula blanco va a ser la glándula mamaria. Siempre es muy bueno recordar cuál es el blanco, las células blanco y las células en general del organismo.
Para la siguiente hormona que les presentaré, no hay nada mejor que ver qué sucede cuando está en exceso o cuando está en carencia. Y es la hormona del crecimiento. Este animal que ustedes ven acá es un animal australiano que aparentemente tenía un desorden y es uno de los animales más grandes. Estos son, si bien es otra raza y eso magnifica la diferencia, este animal, si lo comparáramos con los pares, es mucho más grande. Esto se debe que hay un exceso en el accionar de esta hormona. Es decir, cuando esta hormona se encuentra más allá de los niveles normales, lo que provoca es un exceso de crecimiento. Ahora, ¿qué pasa si con esta hormona hay una deficiencia? Si nosotros tenemos una deficiencia, tenemos un animal más pequeño respecto a los de sus congéneres. Y a esto lo llamamos enanismo. El primer caso lo llamábamos gigantismo. Bueno, comprendiendo esto es fácil darse cuenta que esta hormona sin duda tiene muchísima importancia en el crecimiento de los animales. Si esta hormona se halla ausente, el animal va a ser más pequeño. Si se produce, por ejemplo, por un tumor en exceso, este animal va a ser gigante. Aparte hay errores, hay mutaciones que llevan a que esta secreción se vea reducida. El accionar de la hormona de crecimiento está influenciada por el medio ambiente, ¿no? La nutrición. Cuando el animal se nutre, en general se reduce la secreción de hormona de crecimiento. Cuando hay ausencia, cuando hay ayuno, es un poderoso estímulo para que se secrete hormona de crecimiento. En situaciones de estrés va a tener un efecto negativo, el ejercicio va a tener un efecto positivo y se secreta más durante la noche, ¿no? Eso que yo me referí como ritmo circadiano, acá hay una hormona que durante la noche se secreta más. Es decir, que no se equivocaban cuando nos decían nuestras abuelas, anda a dormir que vas a crecer más. Es decir, si dormimos proporcionalmente hay una mayor secreción de hormona de crecimiento. Ahora, hay efectos que son relativamente directos, aunque en todos hay un involucramiento de otros componentes. Uno sobre todo el efecto sobre la lipólisis. ¿Qué significa? Que favorece que la grasa degrade los compuestos, entonces favorece la movilización de las grasas. Por otro lado, hay efectos indirectos que es mediado a través del hígado, a través de lo que llamamos la IGF, que viene de Insulin Growth Factor 1, que no es la insulina, es algo diferente, pero sin embargo comparten algunos de los efectos, por ejemplo, la capacidad de unirse al mismo receptor. Y es el Insulin Growth Factor quien es responsable de aumentar que las células del organismo se dividan, que haya un proceso de síntesis proteica que sea francamente anabólica, ¿no? Entonces, me gustaría antes que esto aclararles de que esencialmente hay situaciones en que la hormona de crecimiento está presente en exceso desde a lo largo de toda la vida y eso lleva al gigantismo, y hay situaciones en que se dispara la secreción y ello lleva, después que se cerraron las placas de crecimiento de los huesos, y eso lleva a otro tipo de inconveniente que es que se continúe, da un tipo de fenotipo particular con engrosamiento de los huesos, cambio en la vocalización, etcétera, etcétera. Esto se llama acromegalia, es un cuadro que existe en humanos, pero que existe también en los animales, pero sin que el animal haya crecido en exceso. Argentina ha sido de alguna manera bastante importante en el desarrollo del conocimiento de la hormona de crecimiento. De hecho, el premio que le dieron a Bernardo Husay fue por las investigaciones
y por estudiar el efecto hiperglucemiante que tenía esta hormona. Fue el segundo país del mundo, la Argentina, a través del doctor Del Hacha, en secuenciar completamente una hormona. La primera fue la insulina y le dieron el premio Nobel de naturaleza proteica. Y bueno, nosotros hicimos un trabajo bastante pionero en el hecho de producir animales transgénicos que produjeran en su leche materna la hormona del crecimiento, generando un primer animal que producía hormona de crecimiento en leche que se llamó Pampa Mansa, ya de esto hace casi 17 años atrás. La otra hormona que es importante es la TSH. La TSH es secretada por la hipófisis por estímulo del hipotálamo del TRH, ¿no? ¿Se acuerdan? La R de releasing y la H de hormone, la hormona liberadora de la hormona de la tiroides, que estimula a la hipófisis que secrete la TSH y a su vez hay una glándula que es la tiroide que secreta T3 y T4 que veremos que son las hormonas tiroides. Entonces cuando hablamos de TSH pensamos en hipófisis, cuando hablamos de TRH pensamos en hipotálamo. Por supuesto que hay mecanismos de retroalimentación negativa en la cual el producto final, la hormona T3, T4, tiene un efecto negativo sobre el hipotálamo en la secreción de TRH y una regulación también a nivel de la hipófisis, es decir, a estos a veces se llaman mecanismos de retroalimentación largo y corto. Hay otra hormona que tiene influencia sobre la adrenal. La adrenal es una hormona, es una glándula endocrina muy interesante porque la adrenal en situaciones de estrés actúa. ¿Y de qué forma actúa? Actúa de dos formas, ¿no? Tiene una corteza que secreta algo y tiene una médula que secreta otra cosa. La médula está muy relacionada al sistema simpático, es decir, la médula está inervada por el sistema simpático y libera uno de los componentes que se libera durante lo que se llama situaciones de estrés, que lo vamos a estudiar en detalle. En situaciones de estrés, cuando hay algo que es un peligro, se estimula el simpático tiene una acción general, pero aparte actúa sobre la médula y hace que se liberen una serie de compuestos que favorecen las respuestas a las situaciones de estrés. Pero la corteza tiene también otra serie de elementos, lo estudiaremos más adelante. Esencialmente, cuando un animal tiene una situación de estrés, entiende una vaca que se enfrenta a algo que es un peligro potencial, un perro que la está maltratando, va a tener una reacción. Parte de esta reacción va a ser liberar el hipotálamo, la hormona liberadora, la CRH, y la CRH va a viajar por el sistema porta hipoficiario a la pituitaria o hipófisis, donde se va a secretar la CTH, y la CTH va a estimular a una zona en particular de la corteza adrenal. Y va a producir una hormona, a su vez esta hormona, bueno, va a haber todo un mecanismo de feedback, pero de por sí la hormona tiene un profundo efecto en la adaptación, cambios metabólicos, todo que luego veremos. Por otro lado, la médula tiene una integración con el sistema simpático, pero a mí lo que me gusta de esta glándula, la adrenal, es que es un ejemplo justamente cómo sistema nervioso se integra a través del eje hipotálamo-hipófisis con todos los cambios del medio interno en relación a la información externa en este caso. A su vez, la glándula adrenal tiene otra
vía de integración con el sistema nervioso central, que es a través del simpático y el accionar de la médula de la glándula adrenal. Bueno, finalmente vamos a hablar de las gonadotrofinas. Las gonadotrofinas las vamos a estudiar con sumo detalle porque las gonadotrofinas tienen profundo efecto sobre la actividad reproductiva, que las veremos en detalle. Pero a modo de esbozo, recuerden que era muy importante la GnRH, el factor de liberación de gonadotrofina, que era producida en el hipotálamo, que viajaba por el sistema portohipofisiario hasta la adenohipófisis, y en la adenohipófisis estimulaba la secreción de FSH y LH. ¿Cómo hay una secreción diferencial? Eso lo veremos más adelante porque hay otras hormonas que están involucradas. Pero permítanme anticiparle que dentro de las muchas funciones que tiene la FSH es actuar sobre los folículos ováricos, es estimular que un grupo de folículos crezcan y alcancen un mayor tamaño. Y que la LH tiene dos patrones de secreción, una como pulsos, que es como pequeños aumentos y bajadas, y otra en forma de pico, en la cual hay un profundo incremento y, bueno, por supuesto que luego una bajada. Estos tipos de secreción diferencial hacen, por ejemplo, que los pulsos ayudan en la etapa final del desarrollo folicular en el caso de la hembra, y el pico lo que hace es que el ovocito ovule, ¿no? Entonces, depende, el patrón de secreción va a ser cómo va a actuar esta hormona. Por supuesto que no solo actúa en la hembra, actúa también en el macho, y que es fundamental para que se produzcan las hormonas sexuales, la participación de una o de otra forma de ambas hormonas, pero que tienen acciones diferentes. Todas estas hormonas son, por supuesto, tienen un componente proteico. En el caso de la gonadotrofina son glicoproteína, es decir, que tienen en su constitución una parte glucídica. Bueno, y a mí me gusta, a modo de cierre de esta pequeña sección que hemos elaborado, es repasar de vuelta que la GnRH se va a secretar por una asociación con elementos que pueden ir desde el fotoperíodo, es decir, de la cantidad de luz que le va a estar informando a un animal, bueno, es primavera, es el momento que te conviene reproducirte para un caballo, o es otoño, es el momento que le conviene reproducirse a una oveja. Va a haber señales sociosexuales, es decir, está presente el macho, entonces hay un macho, sería bueno que ese animal cicle. La nutrición, los animales van a responder a veces con la actividad reproductiva cuando están bien nutridos, o van a responder a la presencia del ternero, al amamantamiento, y que todo eso va a estar regulando la secreción de GnRH, quien trasladará la información a la hipófisis a través de la secreción de LH y FSH. LH y FSH actuará sobre las gonadas, y las gonadas, a través de los esteroides sexuales, provocarán los cambios de comportamiento, los cambios anatómicos, histológicos que se dan en las diferentes fases de los ciclos sexuales. Por lo tanto, digamos, el sistema endocrino, a través sobre todo de su glándula rectora y ese eje hipotálamo hipofisiario, va a estar, digamos, comunicándose con toda una orquesta diferente o componentes de una orquesta diferente distribuido en todo el organismo para que regulen sus secreciones. Vale decir, y lo vamos a ver con detalle en la próxima sesión, es que además existen una serie de glándulas endocrinas totalmente independientes de la hipófisis, pero eso ya será otro tema para verlo luego. Bueno, muchas gracias por su atención. Este capítulo está muy bien en el libro de Klein, muy fácil de ser leído. No pierdan la oportunidad de ir a través de este capítulo.